¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos en Info Federal a través de Telemax. ¿Quiénes le hablan? Patricia Brochero y Fabián Miró. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Muy buenos días, bienvenido a esta jornada del día martes. Una jornada muy agradable, ya empezamos, empieza a amanecer más temprano, no sé si lo notaste. Sí, claro, a las 6 de la mañana ya estoy cantando. Claro, empieza Arriba a amanecer, el gallo a esa hora. empieza a amanecer más temprano y bueno, por esta región ya tenemos el solcito, así que bueno, dispuestos a empezar una mañana con muy buena energía y contándoles, por supuesto, todas las noticias que tienen que ver con la actualidad de nuestro país y bueno, toda la información referida al campo claro. Durante 2 horas por la pantalla de Telemax. Bueno, voy a silenciar el chimango primero porque hablo de gallo, de bicho, de ave y el chimango a esta hora también comienza a graznar o a cantar o como quiera, ¿no? Bueno, aquí estamos, seguramente no, uno de los temas va a ser las elecciones de Buenos Aires, en donde arrasó el actual gobernador Axel Kicillof o su gente en definitiva, y esto trajo coletazos en el agro y algunas declaraciones, ¿no?, de dirigentes agropecuarios. Habrá que ver, qué pasa en las próximas exposiciones rurales. La más cercana que tenemos, o por lo menos en la zona, es la de Gualeguaychú, el próximo fin de semana. Una cosa es hablar antes de las elecciones de Buenos Aires y otra el después, el post. ¿Qué análisis hacen y qué discurso tienen los dirigentes del agro? ¿Qué mirada con respecto al futuro y qué análisis hacen de todo eso? Es un poco lo que vamos a tratar en el día de la fecha. En los títulos de portada yo creo que ya podemos ir adelantando algo, Pato. Totalmente, así que vamos a empezar a compartirlos. El tsunami electoral impactó en las operaciones de granos. En medio de la volatilidad en el tipo de cambio tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, según los analistas, se registró un freno en las ventas, la pérdida de referencia de precios y se generó un escenario de incertidumbre. Yerba mate e industria forestal, desde el NEA también viajan los reclamos del agro. En Comandante Andresito, Misiones, una localidad insignia de las economías regionales del NEA, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, hizo foco en la crisis que atraviesa la yerba y que la cadena forestal ya no resiste más. Conforman mesa técnica para contener el avance del HLB. En el marco de la alerta fitosanitaria declarada por el SENASA, organismos nacionales, provinciales y locales coordinarán acciones contra la plaga Diaporina citri, transmisora del HLB. Un desembarco millonario sacude el mercado de los fertilizantes. Con una inversión de 600 millones, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, tomaron el control accionario que pertenecía a Nutrien, mientras Yacimientos Petroleros Fiscales, YPF, mantiene su mitad en la empresa con planta industrial en Bahía Blanca. Bueno, vamos a comenzar entonces a desarrollar toda la información. El mercado, como sabemos, totalmente paralizado. El tsunami electoral impactó en las operaciones de granos. En medio de la volatilidad en el tipo de cambio tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, según los analistas, se registró un freno en las ventas. La pérdida de referencia de precios generó un escenario de incertidumbre. La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires impactó en el mercado de granos, que este lunes estuvo prácticamente sin actividad. Analistas consultados por este medio indicaron que hubo un freno casi total en las ventas, sin referencias claras de precios y con productores que prefieren no hacer negocios para no arriesgarse en medio de la volatilidad cambiaria. Según explicaron, los próximos días estarán marcados por la incertidumbre, aunque la suba del dólar también puede abrir una oportunidad para quienes necesiten vender por cuestiones financieras o porque vienen atrasados con la comercialización. Mercado totalmente paralizado en cuanto a volúmenes negociados, prácticamente nulas ventas de soja, maíz y trigo. Describió esto Juan Manuel Uberti, de la corredora Graci. Explicó que en las jornadas con tanta volatilidad es normal que el productor o vendedor tiendan a paralizar o frenar decisiones de venta, porque con cambios bruscos en el dólar se corre el riesgo de vender mal. Señaló que el dólar mayorista abrió en 1.450 y cerró en 1.408.
con una suba del 3,15% respecto del viernes. Por su parte, la soja en la bolsa de Chicago aumentó 2,48 dólares por tonelada para la posición noviembre a 379,84 la tonelada. Los valores locales en pesos deberían haber estado cerca de 420.000 la tonelada. Sin embargo, las ofertas se movieron entre 410.000 y 415.000 pesos. De convalidarse ventas a esos precios, no estás capturando toda la variación del tipo de cambio o incluso vendés igual o por debajo en dólares en respecto del viernes, detalló. En ese marco, la lectura de los analistas es que habrá cautela ante el panorama de incertidumbre que se abre tras el resultado de las elecciones a los productores, que costará tomar decisiones esta semana y querrán ver cómo evoluciona la situación. Con algunas señales más claras sobre la orientación económica de esta nueva etapa del gobierno, afirmó esto Carlos Poulier, director de AZ Group. Agregó que el salto cambiario también puede abrir oportunidades. Con el dólar más alto, las cotizaciones en pesos de los granos suben y eso puede ser un buen argumento para avanzar en ventas, sobre todo para quienes estén atrasados en la comercialización o tengan necesidades financieras de corto plazo. Según Poulier, una alternativa es aprovechar esos precios y colocar el dinero en instrumentos financieros mientras las tasas sigan altas. Por último, respecto del trigo, comentaron que ya venía una desaceleración desde fines de junio último. Hasta el 30 de junio veníamos a pleno, incrementando volúmenes semana a semana. Ahora está bastante tranquilo en niveles de 40.000 a 45.000 toneladas diarias, describió. Los precios del mercado disponible se sostienen en torno a $200 la tonelada gracias a la demanda de Brasil y Asia, pero los de la nueva cosecha, diciembre-enero, rondan los 185 y generan desinterés. Es un precio que no le gusta a nadie y Seca la Plaza resumió. Recordó que ya se vendieron casi 3 millones de toneladas del ciclo agrícola, aunque solo medio millón a precio, lo que deja mucho volumen por fijar a pocas semanas del inicio de la cosecha en el norte. Bueno, nos vamos a un tema que viene preocupando desde hace bastante, pero bastante tiempo, desde que iniciamos este programa, e inclusive mucho antes, ¿no? Que es el de la yerba mate y de la industria forestal. Particularmente la yerba mate, que nuclea pequeños y medianos productores, gente que tiene 2, 5, 30, 50 hectáreas y que arraiga precisamente al productor, a la productora, a su familia, que, bueno, mantiene en pie escuelas y demás en una provincia muy particular como es la de Misiones. Y también la preocupación en la industria forestal. Yerba mate, industria forestal, desde el NEA también viajan los reclamos del agro. En Comandante Andresito, Misiones, una localidad insignia de las economías regionales del NEA, el presidente de CRA hizo foco en la crisis que atraviesa la yerba mate y en que la cadena forestal ya no resiste más. La conducción de Confederaciones Rurales Argentinas entiende que recorrer el interior no solo es un gesto institucional, sino una forma concreta de construir representatividad. En este marco, el pasado fin de semana, la entidad estuvo presente en 5 grandes celebraciones de la producción. La 80 Expo Rural de Formosa, las Expos de Gualeguay y La Paz, en la provincia de Entre Ríos, la 56 Expo Rural de Goya Corrientes y en la 30 Fiesta Provincial del Agricultor en Comandante Andresito, Misiones. En Formosa, el vicepresidente segundo de CRA, Javier Rotondo, participó junto a Guillermo Martínez Balvis de Chafor, Alfredo Maglietti, presidente de la entidad anfitriona, y autoridades provinciales en una muestra que volvió a resaltar la fuerza ganadera local en el marco del 90 aniversario. En Gualeguay, Entre Ríos, el vicepresidente primero de CRA, José Colombato, acompañó a Nicasio Tito, quien es presidente de FARER, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Magali Civiglia, titular de la Rural Gualeya, y funcionarios provinciales en una verdadera fiesta de la producción del sur entrerriano. Por su parte, en Goya Corrientes, la participación estuvo encabezada por el vicepresidente tercero, Juan Pablo Sánchez, quien también viajó al día siguiente a La Paz, Entre Ríos, para compartir con productores y autoridades locales. El presidente de CRA, Carlos Castañani, visitó Comandante Andresito, Misiones, donde participó de la fiesta del agricultor y mantuvo encuentros con productores yerbateros y forestales. Allí advirtió que la yerba mate atraviesa una crisis estructural. Su precio cayó 50% en 2 años y reclamó controles, tipificación y diferenciación. También puso sobre la mesa la situación del sector forestal. Un productor espera 20 años para cosechar pino, para hacer el primer corte.
y un camión de 30 toneladas vale lo mismo que un novillo gordo. El sector no resiste más, dijo convencido la máxima autoridad de Confederaciones Rurales Argentinas. Castagnani destacó a su vez la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la apertura de mercados y la baja de la inflación como avances a consolidar. Además, defendió el rol estratégico del tren. No es el pasado, es el futuro. Sin ferrocarril, nuestras economías regionales pierden competitividad, analizó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas en Misiones. Desde CRA remarcaron que estar presentes en cada rural es ejercer un federalismo real. Nos da la posibilidad de escuchar sin intermediarios, comprender las realidades de cada región y acompañar a nuestros productores en la búsqueda de soluciones. La entidad subrayó que estas recorridas fortalecen el trabajo conjunto con federaciones y sociedades rurales, asegurando que las demandas del interior profundo se conviertan en ejes de acción a nivel nacional. Para los dirigentes, esta práctica contribuye a reforzar la unidad y la identidad del sector y reafirma el rol de CRA como la voz legítima de los productores argentinos. El campo necesita instituciones cercanas y comprometidas. La escucha activa y el diálogo constante son las bases para construir un futuro más sólido para nuestras economías regionales y para el país en su conjunto, concluyeron. Muy bien, seguimos adelante. Conforman mesa técnica para contener el avance del HLB. En el medio de la alerta fitosanitaria declarada por el SENASA, organismos nacionales, provinciales y locales coordinarán acciones contra la plaga transmisora del HLB. Con el objetivo de articular estrategias conjuntas frente a la amenaza del HLB en la provincia de Buenos Aires, el SENASA convocó a una mesa técnica interinstitucional para trabajar sobre la plaga Diaforina citri, insecto vector de la enfermedad. La iniciativa se enmarca en la resolución número 593/2025, que declaró la alerta fitosanitaria en los municipios de San Pedro y Varadero. El encuentro se desarrolló en la sede del INTA San Pedro y reunió representantes del Instituto Nacional de Semillas, INASE, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, los municipios locales, la Cámara de Viveristas de San Pedro, Caproen, Asiancop y el proyecto Patrimonio Verde. Durante la jornada, la Dirección Nacional de Protección Vegetal expuso los lineamientos del abordaje de la problemática dentro del proyecto del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias Fitosanitarias, SINAGREF, subrayando la necesidad de un trabajo articulado para contener el foco urbano detectado. Asimismo, técnicos de la Coordinación de Protección Vegetal del Centro Regional Buenos Aires Norte presentaron los resultados de la vigilancia ya realizada en territorio, la fiscalización de operadores de material de propagación y los controles en ruta transportes. También detallaron las tareas previstas para las próximas semanas, con énfasis en la vigilancia intensiva y las inspecciones a campo. La reunión concluyó con un espacio de intercambio de inquietudes entre las instituciones participantes que coincidieron en la importancia de sostener la comunicación, los controles y las acciones conjuntas en la región. El HLB, conocido como el greening de los cítricos, es considerado la enfermedad más devastadora para esta producción a nivel mundial. En California lo liquidó, parte de Brasil también, ya que no tiene cura y provoca severas pérdidas económicas en las áreas afectadas. Continuamos y hablamos ahora sobre un desembarco millonario que sacude al mercado de los fertilizantes. Estamos hablando de una inversión de $600 millones. Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, tomaron el control accionario que pertenecía a Nutrien, mientras YPF mantiene su mitad en la empresa con planta industrial en Bahía Blanca. La industria de fertilizantes en Argentina experimentó un giro de alto impacto tras el anuncio de una inversión conjunta entre Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA. Ambas entidades confirmaron que destinarán unos 600 millones para adquirir el 50% de Profértil, hasta ahora en manos de la multinacional Nutrien, que avanza en su retirada del país.
La planta de Profertil, ubicada en Bahía Blanca, es considerada un engranaje clave para el agro argentino, con capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco al año. Representa el principal abastecedor de fertilizantes nitrogenados para el sector agrícola nacional. El otro 50% de la compañía sigue en poder de YPF, que cuenta con un derecho de preferencia de 90 días para igualar la oferta de Adecoagro y ACA. Según lo comunicado, Adecoagro asumirá el 80% de la inversión, mientras que ACA, que son cooperativas en definitiva, ¿no?, completará el 20% restante. La operación, que todavía debe cumplir con las condiciones de cierres habituales, se espera que quede formalmente concluida antes de fin de 2025. Para Adecoagro, esta jugada significa un nuevo paso en su estrategia de diversificación. La compañía, conocida por su fuerte presencia en la producción agrícola y láctea en Sudamérica, viene de sorprender al mercado al vender la mayoría de su paquete accionario a un gigante de las criptomonedas. Me suena esto de criptomonedas. Ahora apuesta a ingresar en la provisión de insumos básicos para el agro. Desde ACA, el gerente general Ricardo Walaczuk destacó la importancia de la alianza. Para la cooperativa, que nuclea a miles de productores en todo el país, obtener un 10% de participación accionaria en Profertil representa un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios. En ese sentido, afirmó que la operación refuerza el compromiso con la propuesta integral para los asociados y sus cooperativas. Por otro lado, Nutrien defendió la venta como parte de su plan global de reestructuración. Ken Seitz, presidente y CEO de la firma canadiense, sostuvo que los fondos obtenidos se destinarán a inversiones específicas, tales cuales recompra de acciones y reducción de deuda, con el objetivo de fortalecer el flujo de caja libre a largo plazo. Money, money, money. El desenlace de esta operación, que reconfigura el mapa de un sector vital para la competitividad agrícola, dependerá en gran medida de la decisión que tome YPF. Si no ejerce su derecho de compra, Adecoagro y ACA quedarán en sociedad con la Petrolera Nacional, consolidando así una de las movidas empresariales más resonantes del año.